pues hoy día tenemos la última clase que corresponde a medida de dispersión. Con esta clase terminamos el primer segmento, lo que era la estadística descriptiva. De ahí ya empezarán con el licenciado Martínez la parte de estadística inferencial. Bien, veamos ahora medida de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Estos son unos estadígrafos que nos permiten medir la dispersión o desviación de los datos con respecto del valor central. En este caso, de la media aritmética. Entre los más importantes de medida de dispersión tenemos primero el rango. Vamos a ver el rango, la desviación estándar o desviación típica también como lo conocen. Vamos a ver la varianza y el coeficiente de variación. Vamos a ver el primer punto, que es el rango. Para calcular el rango vamos a ver a través de dos casos, ¿no? Primero el rango para datos no agrupados. Luego tenemos el rango para datos agrupados formando tablas de distribuciones de frecuencias. Veamos primero cómo se calcula el rango para datos no agrupados. Bueno, esto ya lo hemos visto anteriormente cuando hicimos tabla de distribución de frecuencia. Ahí vimos cómo se calcula el rango, ¿no? Viene a ser la diferencia entre el dato mayor y el dato menor, ¿no? La fórmula también ya la conocen. Es el valor máximo menos el valor mínimo. Al igual como vimos en la tabla de distribución de frecuencias, se deben acordar cómo se calcula el rango. Valor máximo menos el valor mínimo. O dato mayor menos dato menor, como quieran. Veamos entonces. Acá hay un ejemplo. En tiempo y minutos que utilizan 5 niños de igual edad para desarrollar una misma tarea fue la siguiente. 15, 11, 14, 17 y 12. Ahí podemos apreciar que el dato menor es, si ordenamos 11, 12, 14, 15 y 17, tendremos que el dato menor es 11 y el dato mayor es 17, ¿no? Por lo tanto, nuestro rango será 17 menos 11 igual 6 minutos. Entonces, el rango del tiempo que utilizan 5 niños de edad para desarrollar una misma tarea es de 6 minutos. Ahora veamos cómo calcular el rango para datos agrupados. Esto sí no habíamos visto, pero ahora lo vamos a ver. ¿Y cómo es el rango? El rango viene a ser la diferencia entre el límite superior de la última clase y el límite inferior de la primera clase. Así. Los datos agrupados con intervalos abiertos en los extremos no tienen rango, pues, ¿no? Pues tienen rasgos
intervalos que son abiertos, no se puede calcular el rango. Solamente para aquellos que tienen rango, intervalos de clase cerrados. Por ejemplo, hay una tabla de distribución de frecuencias con la variable edad, ¿no? Ahí vemos que de 0 a 2 años hay 5 personas, de 3 a 5, 12, de 6 a 8, 20 y de 9 a 11, 10. Entonces, habíamos dicho que el rango es la diferencia entre el último valor, perdón, el límite superior del último intervalo de clase, en este caso el último intervalo de clase es 9-11, y el límite superior es 11. Y el límite inferior del primer intervalo de clase, que en este caso es de 0 a 2, entonces el límite inferior será 0. Por lo tanto, el rango será 11 menos 0 igual 11 años. O sea que tenemos que la diferencia entre la edad de estos 47 niños, ¿no? Es 11 años. Bien, entonces ya sabemos cómo se calcula el rango. Primero con datos sin agrupar, ya sabemos que es el dato mayor menos el dato menor. Luego tenemos el rango para datos agrupados, que viene a ser la diferencia que existe entre el límite superior del último intervalo de clase y el límite inferior del primer intervalo de clase, ¿no? Habíamos visto acá el límite superior del último intervalo de clase es 11 y el límite inferior del primer intervalo de clase es 0. Entonces ya sabemos las dos maneras cómo se calcula el rango como una medida de dispersión. El rango es un estadígrafo de cálculo fácil, pero de uso limitado. ¿Por qué? Porque los valores, cuando existen valores extremos, influyen fuertemente en este rango, ¿no? O sea, la presencia de datos extremos están influenciando fuertemente en el cálculo del rango. Por eso que tener muy en cuenta eso. Entonces sabemos ya entonces que su uso es limitado, pues por lo que acabamos de decir, ¿no? Bien, toca ahora ver, vamos a ver la segunda medida de dispersión. En este caso vamos a hablar de la desviación estándar. Esperen un minutito, por favor, ¿eh?
Bien, ya estamos acá nuevamente. Bien, entonces ya habíamos visto la primera medida de dispersión, que es el rango, cuyo uso es limitado. Y hemos visto cómo se calcula con agrupando datos y no agrupando datos. Toca ahora ver la desviación estándar, la segunda medida de dispersión. ¿Qué cosa es la desviación estándar? La desviación estándar es una medida que nos muestra el grado de dispersión o separación que existe entre los valores individuales alrededor del valor promedio de una distribución de frecuencias, ¿no? O sea, es la medida que muestra el grado, cómo se han dispersado o están separados los valores individuales alrededor o con respecto al valor central, a un valor promedio, en este caso la media, ¿no? En una distribución de frecuencias. Se usa especialmente en el caso de las distribuciones normales. Es el estadígrafo de dispersión más importante y a su vez también es el de mayor uso. Sigamos viendo más características de la desviación estándar. También cuando nosotros estamos viendo que el valor de la desviación estándar es alto o es mayor, ¿qué significa esto? Significa pues que la mayoría de los datos se encuentran alejados del valor de la media aritmética. Cuando el valor de la desviación estándar es alto, eso nos está indicando que la gran mayoría de datos se encuentran alejados del valor central, en este caso el valor de la media aritmética. Por el contrario, cuando el valor de la desviación estándar es bajo, esto nos indica que la mayoría de los datos se encuentran agrupados cerca o en la proximidad del valor de la media aritmética. Se están alrededor de la media la gran mayoría de datos. Es decir, cuando el resultado de la desviación estándar es bajo. Bien, entonces ya sabemos estas características, que cuando el valor es alto, la dispersión de los datos es mayor, están más alejados, para decirlo de otra manera, están más alejados del valor de la media o del valor central. En cambio, cuando el valor es bajo, indica pues que la gran mayoría de datos se encuentran agrupados cerca al valor en este caso, el valor central, que es la media aritmética. Cuando mayor es el dato, mayor es la dispersión. Cuando menor es el dato, menor es la dispersión. Eso es en otras palabras. Bien, entonces ya tenemos las características de la desviación estándar. Ya sabemos que es el más importante, que mayormente se usa. Igualmente también el cálculo lo vamos a hacer siguiendo los dos casos, ¿no? El caso primero, el caso A con datos no agrupados, y el siguiente caso o caso B con datos agrupados. Y estos datos agrupados, ya saben, tienen que estar formando tablas de distribuciones de frecuencias.
Ya. Bien, veamos cómo se calcula la desviación estándar cuando los datos son de una muestra pequeña o la población es pequeña, el tamaño es pequeño, que no necesita agruparse, ¿no? Ahí faltó completar la fórmula, la raíz cuadrada, es raíz cuadrada, ¿eh? Faltó la línea horizontal que va encima. No sé qué pasó. Ya. Este es para calcular la desviación estándar, por ejemplo, para poblaciones, ¿no? Que vamos a utilizar este símbolo, esta letra griega, para poblaciones. Si fuera para muestras, utilizamos la letra S y el n, que el denominador del n sería n-1 cuando se trata de muestras. Sería S igual raíz cuadrada de sumatoria de x y menos. Este x también es, es la media, ¿ya? ¿Usted lo ven bien? Ingrid, ¿ven bien la fórmula o qué pasa? Porque Doctor, sí, ¿ves bien la fórmula tú? sí se ve Sí, digo, pero a ver, la raíz cuadrada, la la forma raíz está, cuadrada eh, de la suma. sí, pero está completa, tiene la raíz cuadrada, la forma está completa, ¿se ve la raíz horizontal? La tablita horizontal. No, 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 la raíz cuadrada es Se ve, como una B con una raya horizontal, ¿no? claro, sí, sí se visualiza, doctor. ¿Sí? Ah, porque yo no lo Sí, veo se acá. ve la raíz cuadrada de la suma de XY menos X con raíz X, encima, que es la media, ¿no? claro, al cuadrado sobre n, todo sobre n. Sí, está bien. Ya, porque yo no lo veo, le veo la X sola, no le veo con la raíz y la raíz cuadrada lo veo sin la línea horizontal, no sé por qué. No, sí se visualiza, doctor, no se Ah, ya, preocupe. ya. Sí, porque está bien, pues por eso digo, este momento no sé por qué ahorita no lo visualizo bien yo. Bueno, Quizás sea la conexión, doctor, a veces se va así un ratito, pero ya vuelve. sí, sí, pues, pero lo importante es que usted lo ven bien, ya. Sí, doctor. Bueno, entonces le decía que esta fórmula es para calcular la desviación estándar de poblaciones, ¿ya? Si quieren calcular la desviación estándar con muestras, la letra griega lo cambian por la letra S griega también de sigma, y el n es n-1. Esa es la diferencia. Bien, entonces esa es la fórmula que vamos a calcular para encontrar la desviación estándar para datos no agrupados, ¿no? Es la raíz cuadrada de la sumatoria de los datos menos el valor de la media. Esta sumatoria se eleva al cuadrado y dividido entre el número de elementos, en este caso n. Ahí tienen lo que significa cada uno de los elementos de la fórmula.
sumatoria de los cuadrados de las diferencias entre los datos y el valor medio, y n es el número de elementos, ¿no? Bien, entonces veamos un ejemplo de cómo se calcula la desviación estándar. Cuando son datos no agrupados, tenemos que, por ejemplo, se tienen los pesos de 8 pacientes de una sala de traumatología de una clínica local. Con esta información se pide averiguar el grado de dispersión en promedio con respecto a la media aritmética. En otras palabras, nos está pidiendo encontrar la desviación estándar de estos 8 pacientes. La desviación estándar en este caso es de los pesos, ¿no? Entonces, si volvemos a nuestra fórmula, vemos que necesitamos esto, que no tenemos la media, ¿no? Entonces el primer paso será encontrar la media aritmética. Y a ver, ¿quién me dice cómo se calcula la media aritmética sin agrupar datos? Sumando todos los datos y dividiéndolo entre el total de datos. Así es, María, ¿no? ¿María fue? ¿María Morales? Sí. Ya, bien, María, así es. El promedio aritmético, ¿no? ¿Cómo? El promedio aritmético simple. Suma Así de es. datos entre total de datos. Así es. ¿Quién fue? Gustavo, ¿no? Sí, doctor. Buenos Gustavo días. García. Ya, así es. Bien, entonces ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es encontrar el valor de la media. Ahí están los datos. Dijimos de 8 pacientes, 68, 53, 5, 48, 2, 44, 8, 66, 2, 68, 50 y 54, 5. Esos son los pesos de los 8 pacientes. Entonces tenemos que calcular nuestra media aritmética de estos 8 datos. Primero tenemos que encontrar el valor de la media aritmética, ¿no? Entonces sumamos todos los datos. Y dividimos entre el número de ellos y nos dará el valor de la media aritmética, que en este caso es 55,8 kilogramos, ¿no? Porque son pesos, ¿no? Pesos, sí. Entonces sería el valor de la media aritmética o el peso promedio, como quieran decirlo, será de 55,8 kilogramos para este grupo de 8 pacientes. Bien, entonces ya tenemos nuestra media aritmética. Entonces el siguiente paso será que, como ustedes vieron en la fórmula, es la sumatoria de los xy menos la media, ¿no? O sea, xy es cada uno de los
pesos de cada uno de los pacientes, ¿no? Entonces tenemos que encontrar la diferencia de cada uno de los pesos con respecto al valor de la media aritmética o al peso medio, ¿no? Entonces, cada uno de los pesos tenemos que restarle la media aritmética, luego elevando al cuadrado dicha diferencia, y finalmente, pues, tenemos que tener la sumatoria, porque la fórmula nos dice la sumatoria, entonces hay que sumar todos los resultados. Tal como lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Ahí pueden apreciar los pesos de los 8 pacientes, el valor de la media que es 55,8. Luego tenemos las diferencias. $60,8 menos 55,8 nos da 5, 53,5 menos 55,8, 2 menos 2,3. Y así vamos haciendo la diferencia para cada uno de los pesos, ¿no? De los 8 pacientes. Y tenemos que el último es 54,5 menos 55,8 es 1 menos 3. Pero la fórmula nos pide el cuadrado de estas diferencias, ¿no? Entonces, estas diferencias que hemos encontrado acá, los vamos a elevar al cuadrado. Entonces, 5 al cuadrado será 25, menos 2,3 al cuadrado será 5,3, menos 7,6 al cuadrado será 57,8, y menos 11, 121. Y así para todos los pesos de los 8 pacientes, y el último será menos 1,3 al cuadrado, 1,7. Entonces la fórmula también nos pide la sumatoria de esto cuadrado de las diferencias. Y la sumatoria del cuadrado de las diferencias será de 501,4. Bien, entonces, como tenemos este 501,4, repetimos. Acá tenemos los pesos, la primera columna, los pesos de los 8 pacientes. En la segunda columna tenemos el valor de la media. Luego en la tercera columna tenemos las diferencias entre el peso y la media de cada uno de los pacientes. 5 menos 2,3 menos 7, así que es hasta menos 1,3. Y estas diferencias, según lo que nos pide la fórmula, tenemos que elevarlos al cuadrado, ¿no? Ya tenemos 5, 25, menos 2,3 al cuadrado, 5,3, 12,2 al cuadrado, 148,8, y así, ¿no? El último es menos 1,3 al cuadrado, 1,7. Luego sumamos todos estos cuadrados que hemos encontrado, esos valores del cuadrado de las diferencias, y nos da que la sumatoria será 501,4. Entonces ya tenemos los dos valores que utilizamos para calcular y reemplazar en la fórmula. Entonces el siguiente paso será pues que reemplacemos la fórmula, ¿no? Entonces ahí vemos, esta es la fórmula. Reemplazamos la desviación estándar será la raíz cuadrada de 501,4 entre n, en este caso n es 8, ¿no? 501,4, raíz cuadrada de 501,4 sobre 8. Entonces, la raíz cuadrada será 7,9 kilogramos. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Decimos, el peso de los pacientes se dispersa en promedio
en 7,9 kilogramos. Bien, entonces ya saben cómo se calcula la desviación estándar cuando no son datos no agrupados. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la media de esos, en este caso 8 pesos. Luego las diferencias de cada uno de los pesos con respecto a la media. Estas diferencias las elevamos al cuadrado. Estos resultados de los cuadrados los sumamos y tenemos el dato que nos pide la fórmula, el cual lo dividimos entre n, que es el número de elementos, en este caso son 8 pacientes, ¿no? El resultado nos salió que era 501,4 dividido entre 8, entonces la raíz cuadrada de 501 sobre 4, perdón, 501,4 dividido entre 8 nos da 7,9 kilogramos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el peso de los pacientes se dispersa en promedio en 7,9 kilogramos. Esto es en promedio, ¿verdad? No va a ser que cada uno de los pesos se aleja o se dispersa de 7,9 kilos. No. Es el promedio. Algunos más, algunos menos. Bien, si tienen alguna pregunta, no, para pasar al siguiente caso, que es con agrupación de datos. Bien, me imagino que está claro. Sí, como pueden ver, prestando atención, es sencillo, ¿no? No es nada del otro mundo, simplemente poner atención nomás y ejecutar tal como nos manda o como nos pide, mejor dicho, la fórmula. Bien, entonces veamos ahora el caso B, cuando tenemos los datos agrupados formando tablas de distribuciones de frecuencias. Igualmente, ¿no? Cuando los datos están agrupados en clases formando tablas de distribuciones de frecuencias, igualmente vamos a calcular la desviación estándar promedio mediante los dos métodos, ¿no? Método directo y método abreviado. Bien, entonces decíamos que hay dos métodos para calcular la desviación estándar con datos agrupados, ¿no? El método directo y el método abreviado. Veamos ahora primero el método directo. Cómo se procede para encontrar la desviación estándar utilizando el método directo. ¿Qué cosa es la desviación estándar utilizando el método directo? Es la raíz cuadrada del promedio de la suma de las desviaciones de cada punto medio con respecto a su media aritmética, multiplicado por la frecuencia respectiva, frecuencia absoluta siempre respectiva. Bien, ojo, y acá ya estamos incluyendo, ¿te acuerdan que en el anterior caso era cada uno de los pesos? Bueno, pues porque eran pocos, ¿no? En cambio, cuando ya son tablas,
esos valores individuales los reemplazamos por los puntos medios o marcas de clase, como también se les conoce. Entonces, hay que tener en cuenta que los puntos medios van a reemplazar a los valores individuales. Entonces, en este método, ahí tenemos la fórmula que nos permite calcular pues, el valor de la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la sumatoria del producto de las frecuencias absolutas simples por las diferencias de los puntos medios por valor de la media elevado al cuadrado, todo esto dividido entre el número de elementos, n. Entonces es la formulita que nos va a permitir calcular los datos de la desviación estándar utilizando tabla de distribución de frecuencias por el método directo. Y acá entonces ya sabemos, son la desviación estándar, el cuadrado de la diferencia de los puntos medios menos el valor central, las frecuencias absolutas simples, y n pues es el número de elementos. Entonces, según la fórmula que necesitamos conocer la media, necesitamos conocer los puntos medios, las frecuencias y n que es el número de elementos. Bien, veamos un ejemplo para poder entender con más claridad cómo se calcula el valor de la desviación estándar por este método. Dice, el ejemplo nos dice que se tiene la siguiente distribución de pacientes de acuerdo al número de pulsaciones por minuto en reposo. O sea, son pulsaciones por minuto en reposo de pacientes. Veamos entonces los datos. Es una distribución de frecuencias. Bien, ahí tenemos la tabla de distribución de frecuencias, donde está en la primera columna los intervalos de clases, que son las pulsaciones por minutos. De ahí tenemos la frecuencia absoluta simple. Y también ya hemos encontrado los puntos medios, ¿no? Ya saben que estas frecuencias salen pues del conteo del número de datos que están en cada uno de los intervalos, ¿no? Ya acá están, ya tenemos los datos, las frecuencias. Del primer intervalo son 3, del segundo son 22, del tercero 52, del cuarto 86, del quinto 65, del sexto 30 y del último intervalo es el séptimo 12 de esta frecuencia. Igualmente ahí tenemos también nuestros puntos medios, que ya saben cómo se calcula. Es la sumatoria
dos límites inferior y superior de cada intervalo dividido entre 2, ¿no? El primero nos sale 44,5, de ahí, sí, de ahí para no estar dividiendo todo, nuevamente ya saben que cuando se trata de los puntos medios le vamos agregando el valor de la amplitud del intervalo. ¿Y cómo encontramos la amplitud del intervalo? Más fácil, como les dije, es restando cualquiera de los límites superior o inferior de un intervalo con respecto al inmediato anterior, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos el último intervalo, 100 menos 90 nos da 10, ¿no? Igual el superior 109 menos 99 es 10. Entonces tenemos que la amplitud del intervalo es, en este caso, 10. Entonces acá ya vamos adicionándole esta amplitud a cada uno de los puntos medios, empezando por el primero, 44,5 más 10, 54,5, ¿no? Más 10, 64,5, más 10, 74,5, más 10, 84,5. Y así, ¿no? Hasta llegar al final, el último que es 104,5. Bien, entonces ya tenemos los puntos medios, las frecuencias. Veamos quién nos pedía más la fórmula. Ya tenemos estos dos primeros elementos, FI y PM. Nos falta el valor de la media. Entonces el siguiente paso será pues calcular nuestra media. Bien, entonces a ver, ¿cómo calculábamos la media cuando eran con datos agrupados? El punto medio, la sumatoria, doctor, del punto medio por la frecuencia, ¿no? Y la sumatoria y sobre n. Así es, la sumatoria del producto de los puntos medios por las frecuencias divididos entre el número de elementos, ¿no? Sí. Bien, Joaquín. Bien, entonces procedemos a encontrar el valor de la media aritmética. Bien, entonces tenemos ahí los datos. Seguimos incrementando nuestra tabla de distribución de frecuencias con una columna más, ¿no? De ahí vemos ya el producto de los puntos medios con las frecuencias absolutas respectivas. En el caso de la primera, en el primer intervalo de clase es 3, la frecuencia absoluta simple, que lo multiplicamos por el punto medio, que es 44,5, nos da 133,5. Y así sucesivamente vamos multiplicando cada uno de las frecuencias absolutas simples de cada uno de los intervalos por su respectivo punto medio, ¿no? Hasta el último, que es el 12, por el punto medio 104,5 nos da 1254. Pero la fórmula, como dijo Joaquín, es la sumatoria de estos productos, ¿no? Para encontrar la media. Entonces acá ya hemos encontrado la sumatoria, que es 20.675. Esta sumatoria
tenemos pues que reemplazarlo en la fórmula, ¿no? Y también tenemos que encontrar la sumatoria de n, de la frecuencia, perdón, que es igual a n, ¿no? En este caso son 270 pacientes. Entonces ya tenemos los dos datos que necesitamos para encontrar nuestro valor promedio o nuestra media aritmética. Allí podemos apreciar la fórmula, que es la sumatoria del punto medio por las frecuencias absolutas simples divididas entre n, ¿no? Como ya habíamos encontrado los datos, la media será igual a 20,675 entre 270. Lo que nos dice que la media es igual a 76,5. Estas son pulsaciones por minuto, ¿no? Ese es el valor promedio de las pulsaciones por minuto de estos 270 pacientes es 76,5. Entonces, regresamos acá, a ver, entonces ya saben de dónde sale ese 26,6, 75 y el 170, ¿no? 270 es el número de la suma de las frecuencias absolutas simples, que es igual a n, ¿no? 3 más 22 más 52 más 86 más 65 más 30 más 12 nos da 270. Entonces n es 270, ya tenemos acá. Y el otro dato de 20.675 es de la sumatoria de los productos de las frecuencias absolutas simples por los puntos medios para cada uno de los intervalos de clase respectivos, ¿no? Y fuimos multiplicando estas dos columnas y nos dio estos resultados y al final sumamos y nos da el 20,675. De ahí donde salen estos datos, ¿no? Y estos datos los trasladamos a la fórmula. Acá está, 26,75 entre 270. Y así obtenemos el valor promedio de las pulsaciones por minuto, que es 76,5. Bien, entonces ya tenemos todos los valores de la fórmula. Para calcular la desviación estándar, ya tenemos todos los datos. Entonces reemplazamos nomás en la fórmula. Doctor, su micro está apagado. Ya. Gracias. Gracias, Ingrid. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Nos restamos. Hola. Bien. Entonces, el siguiente paso es vamos a restar de cada marca de clase el valor de la media, ¿no? Estos valores que vamos a obtener
Esta diferencia la vamos a elevar al cuadrado. Luego, estos resultados se multiplican por la frecuencia de cada uno de los intervalos de clase, tal como lo vamos a ver acá en cada uno de los, en el siguiente cuadro, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos ya los datos que estamos calculando para encontrar lo que nos pide la fórmula, ¿no? Ahí vemos, primero ya esto ya hemos visto la siguiente columna que son las diferencias de los puntos medios menos el valor de la media, ¿no? Bueno, ya no se ha puesto la media acá, pero acá deberíamos haber puesto una columna más con todas las medias, ¿no? Para que vean de dónde sale menos 32. Sale de restar 44,5 de valor de la media, que era 76,5, ¿no? O sea, 44 menos 5 menos 76,5 nos da menos 32. El segundo intervalo nos da 54,5 menos 76,5 nos da menos 22. El tercer intervalo 64,5 menos 76,5 nos da 12, menos 12, perdón. El cuarto intervalo 86 menos 76,5, perdón, 74,5 menos 76,5 nos da menos 2. El quinto es 84,5 menos 76,5 nos da 8. Y así, ¿no? Hasta el último que es 104,5 menos 76,5, que es 28. Entonces ya tenemos ahí las diferencias de los puntos medios con respecto al valor de la media. Y la siguiente columna será pues buscar, como nos pide la fórmula, acá ven acá en el encabezado, elevar al cuadrado cada uno de estos resultados, ¿no? Y así tenemos menos 32 al cuadrado nos da 1024, ¿no? Menos 22 al cuadrado, 484, menos 12 al cuadrado, 144, menos 2 al cuadrado, 4, y así, ¿no? Hasta el último, que nos dice que 28 al cuadrado es 784. Bien, hasta ahí ya tenemos una parte de la fórmula. Pero ¿qué nos pide la fórmula? Es la sumatoria del producto de estos cuadrados, de estas diferencias elevadas al cuadrado, por las frecuencias absolutas simples, ¿no? O sea, 1024 se multiplica por la frecuencia absoluta simple respectiva, que es 3. Entonces 3 por 1024 nos da 3072. Así la siguiente, 484 por el 22 nos da 1648, ¿no? El siguiente, la frecuencia 52 por 144 nos da 7488. La siguiente intervalo, su frecuencia 86 nos da, lo multiplicamos por 4 y nos da 344. Y así, ¿no? Vamos hasta el último intervalo, que tiene como frecuencia 12. Multiplicamos también por, en este caso, el último valor de estos cuadrados, que es 784. Y tenemos el resultado que nos da 9408. Bien. Entonces ya con esto hemos calculado todos los datos que nos pide nuestra fórmula. Ajá, acá está cada uno de los intervalos ya se ha calculado, pero ¿qué nos falta? Las sumatorias, porque la fórmula
La fórmula nos pide sumatorias, ¿no? Entonces ya tenemos acá sumatorias de n, ya saben, 270. La sumatoria de punto medio por FI es 2675. Y la última, que es la sumatoria del producto del cuadrado de las diferencias, perdón, la sumatoria del producto de las frecuencias absolutas simples por las diferencias elevadas al cuadrado, ¿no? Entonces nos da que esa sumatoria es igual a 44,840. Como ya tenemos nuestros datos, nuestros siguientes pasos. Ya se le reemplazar estos valores en la fórmula respectiva. Entonces seguimos. Aquí está nuestra fórmula. Ay, este es cuadrado. El 2 está muy grande acá. Falta ponerle superíndice. Es 2, es cuadrado, ya no se vayan a equivocar. O confundir, mejor dicho. Bien, entonces ya encontramos este resultado, ya tenemos este resultado del denominador. En este caso será raíz cuadrada de 44.840 dividido entre n, que n es 270. Este 44.840 ya saben de dónde sale, es acá. Acá ven, en la última columna de nuestra tabla de distribución de frecuencias, la sumatoria 44.840. Esto se va hacia la fórmula. Ahí tenemos y lo dividimos entre n, en este caso que es 270. Y nos dice que la distribución estándar bueno, siguiendo con el cálculo de la fórmula, todavía no, es igual a raíz cuadrada de 166. Y esto nos dice que la desviación estándar será de 12,9 pulsaciones. Pulsaciones por minuto en reposo. Eso es el promedio del grado de desviación de cada uno de los pacientes con respecto al valor central, en este caso la media aritmética. Realmente ya saben, no es que sean exactamente 12,9 todos, ¿no? Sino algunos más, algunos menos. El promedio es ese, ¿no? Se desvían del valor de la media en 12,9 pulsaciones. Estos 270 pacientes. Bien. Entonces, ahí ya sabemos de qué manera calcular la desviación estándar utilizando datos agrupados en tabla de distribuciones de frecuencias a través del método directo. ¿Hay alguna consulta al respecto ahí? ¿Tienen alguna duda? ¿No hay ninguna duda? ¿Está claro? Sí, doctor, todo está Bien. claro.
Bien, entonces si no hay ninguna duda, continuamos, ¿no? Vamos a ver ahora el siguiente método, que era el método abreviado. Espérenme un minutito, por favor.
Bien, disculpen, acá estoy nuevamente. Bien, entonces ya vimos cómo se calcula la desviación estándar a través del método directo. Ahora vamos a ver cómo calcularlo a través del método abreviado. En este caso, vamos a reemplazar los puntos medios que utilizamos en el método directo por el valor de las desviaciones. ¿Se acuerdan que en la media también utilizamos estos dos métodos, método directo y método abreviado? Igualmente, en el método directo utilizábamos los puntos medios y a ver quién me dice, y en el método abreviado vamos a utilizar las desviaciones. A ver quién me dice cómo asignamos las desviaciones. A ver quién me dice. Profesor, se cuenta el número de clases y se asigna según eso los valores desde, o sea, por ejemplo, en el caso de que si fueran 7, se asignan desde los valores negativos hasta los positivos y que sean 7 números. Por ejemplo, sería -3, -2, -1, 0, Sí, 1, 2. sí, pero no te olvides que tiene primero que asignar el valor 0, ¿no? 0 también. No, de ahí se parte. Aunque tiene mayor frecuencia absoluta simple, se le asigna el 0. Y de Así ahí es. va negativos y positivos. Hacia arriba, ¿qué valores son? ¿Positivos, negativos? Hacia arriba negativos y hacia abajo positivos. Bien. Gracias, Joaquín. Gracias, Adriani. Así es. ¿Alguien más concuerda o están en desacuerdo? Sí, está bien, doctor. Bien, Milagros. Concuerdo, doctor. ¿Están de acuerdo? Bien, bien. Bien. Ahí tenemos la fórmula para calcular la desviación estándar poblacional. Ya saben, ya le dije que es la población. Para datos agrupados por el método abreviado. Ya todos los elementos o los datos, las representaciones de los elementos que están ahí, ya ustedes lo conocen, ¿no? El FI ya saben que es una frecuencia, N ya saben, y lo único que es lo nuevo acá es la de las desviaciones, ¿no? Que también ya saben cómo se asignan. Y el último es el I mayúscula, ya saben qué cosa es ¿qué cosa es el I mayúscula? La Amplitud. amplitud. La amplitud, Intervalo. así es, la amplitud del intervalo. Bien, Leslie, bien, Milagros. Yo, Giancarlo. Estoy anotando todas sus intervenciones, ¿ya? Por eso me demoró un poquito en anotar. Bien, entonces ahí tenemos la fórmula para calcular la desviación estándar por el método abreviado. Aunque se ve un poco más grande la fórmula, y es el método abreviado medio incongruente, ¿no? Pero veamos. Allá. Vamos a utilizar el ejemplo con los mismos datos del ejemplo anterior, ¿no?
Bien, esa es la tabla de distribución de frecuencias que utilizamos y que vamos a utilizar también ahora. Se trata de las distribuciones de pulsaciones por minuto de pacientes, ¿no? Ahí teníamos los datos, las frecuencias y los puntos medios o marcas de clase. Pero ya este punto medio de marca de clase ya no vamos a necesitarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque los vamos a representar por otros valores que se les va a asignar a cada uno de los intervalos que se le denomina desviaciones. Entonces, para calcular la desviación estándar por el método abreviado, seguimos los siguientes pasos. El primer paso, como lo indica acá, hay que asignar las desviaciones. Ya como algunos de sus compañeros me lo han dicho de una manera correcta, vamos a ver a la asignación de desviaciones. Ahí está. Dijimos que se le asignaba el valor 0 al intervalo de clase que tiene mayor frecuencia, ¿no? En este caso, el intervalo de clase que tiene mayor frecuencia es el cuarto, ¿no? Tiene 86. Oye, acá hay un error. No sé qué por qué salió en el sexto intervalo, ¿no? No es una, hay una A, ¿no? No, vamos a ver cuál es. 90, dice. Sí, es 90. Eso, Ajá. reemplázalo, por favor. No sé cómo ha salido ese error. Bueno, es 90, ¿ya? Es una A minúscula que con paréntesis es 90, ¿ya? No sé cómo ha salido. Bueno, disculpen. Bien, entonces decíamos que asignamos el valor 0 al intervalo de clase que tiene mayor frecuencia absoluta simple. En este caso es el intervalo 1, 2, 3, 4, 70, 7, 9, que tiene 86. A ese intervalo le agregamos su desviación 0. Y de ahí partimos. Hacia arriba, los valores negativos, ¿no? De forma sucesiva, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3 hasta completar el primer intervalo. Y de ahí hacia abajo también valores positivos igualmente hasta completar sucesivamente 1, 2, 3 hasta completar el último intervalo de clase. Bien, entonces ya vimos el primer paso que era asignar las desviaciones a cada uno de los intervalos. Bien, entonces el siguiente paso, hay que encontrar el producto de las frecuencias por las desviaciones. Este producto, este resultado que salga del producto de la frecuencia por desviaciones, tenemos que luego elevarlo al cuadrado. Perdón, luego elevamos al cuadrado el valor de las desviaciones. Y finalmente, estos valores que resultan de elevar al cuadrado las desviaciones, los vamos a multiplicar por cada una de las frecuencias absolutas simples para cada uno de los intervalos, ¿no? Entonces, el segundo paso es, tenemos que multiplicar las frecuencias por las desviaciones, luego elevamos al cuadrado los valores de las desviaciones y finalmente estos cuadrados los multiplicamos por las frecuencias, ¿no? Acá lo vamos a ver tal como lo indicamos, lo vamos a observar en el siguiente cuadro. Bien, ahí podemos apreciar ya
los datos que nos pide la fórmula para luego reemplazarlos en los datos que nos piden la fórmula para luego reemplazarla en ella, ¿no? Ahí tenemos la primera columna, ya vimos que son los intervalos de clase referidas a pulsaciones por minutos. Luego tenemos las frecuencias absolutas simples, cuya sumatoria nos da 270, que es igual a n. Luego ya la siguiente columna son las desviaciones asignadas, 0, menos 1, menos 2, menos 3 y 1, 2, 3, ¿no? De ahí tenemos la siguiente columna, que es el producto de las frecuencias por las desviaciones. 3 por menos 3, menos 9. Siguiente, 22 por menos 2, 44. La siguiente, 52 por menos 1, 52. La siguiente, 86 por 0, 0. 65 por 1, 65. 30 por 2, 60. Y finalmente, 12 por 3, 36. Entonces ya tenemos el producto de las frecuencias por las desviaciones para cada uno de los intervalos. Encontramos su sumatoria y nos da que es igual a 56. Bien, entonces ya hemos llegado acá hasta la columna donde están los productos de las frecuencias por las desviaciones. La siguiente es elevar al cuadrado las desviaciones, ¿no? La primera desviación es menos 3 al cuadrado, 9. La segunda desviación es menos 2 al cuadrado, 4. Menos 1 al cuadrado, 1, 0, 0, 1, 1. La penúltima es desviación 2 al cuadrado, 4. Y la última desviación del último intervalo es 3, cuyo cuadrado es igual a 9. Bien, ya tenemos los cuadrados de las desviaciones. Pero la fórmula nos pide otro dato también, ¿no? Nos pide las frecuencias absolutas simples multiplicado por el cuadrado de las desviaciones, ¿no? O sea, esta última columna que hemos visto, el cuadrado, d al cuadrado que viene acá, tenemos que multiplicarlo por las CFI, ¿no? La primera es 3 por 9, 27. Así tenemos 22 por 4, 88. 52 por 1, 52. 86 por 0, 0. Le repito así cada uno de estos para que ustedes se den cuenta cómo salen los resultados, de dónde, ¿no? A veces me dicen, ¿estos resultados de dónde salen o no le entienden, ¿no? Pues es que les voy repitiendo así para que se les grabe, ¿no? Los 65 por 1, 65. 30 por 4, 120. Y la última, 12 por 9, 108. Bien, entonces ya tenemos los resultados del producto de las frecuencias por las desviaciones al cuadrado. Mejor dicho, por el cuadrado de las desviaciones. Pero como la fórmula nos pide la sumatoria, entonces sumamos todos los valores de esta última columna y nos dice que la sumatoria es igual a 460. Entonces ya tenemos los tres datos que necesitamos para reemplazar en nuestra fórmula, ¿no? Tenemos el n, que es igual a 270. Tenemos la sumatoria del producto de las frecuencias por las desviaciones, que es 56. Y tenemos la sumatoria del producto de las frecuencias por el cuadrado de las desviaciones, que es igual a 460. Y esos son los tres datos que nos pide la fórmula. Vamos a ver la fórmula. ¿Está? Ahí están todos los datos que nos pide la fórmula. Ya tenemos el producto de las frecuencias por el cuadrado de las desviaciones. Tenemos el producto
cómputo de las frecuencias por las desviaciones y n. Esos tres puntos, estos tres elementos ya los tenemos acá en este cuadro que acabamos de como pueden observar ahí, ya tenemos todos los datos que nos pide la fórmula. Entonces el siguiente paso será pues reemplazar estos valores en nuestra respectiva fórmula, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? La desviación estándar es igual a raíz cuadrada de 460 sobre 270 menos 56 entre 270 elevado al cuadrado. Todo esto multiplicado por la amplitud del intervalo, que es 10, ¿no? Este 10 está, bueno, el 10 debería estar más afuera de la raíz cuadrada, ¿ya? Bueno, ahí pareciera que también la raíz incluye la raíz cuadrada del 10. Bien, acá tenemos entonces ya nuestra fórmula, los valores reemplazados en la fórmula. Seguimos procesando, calculando y tenemos, ¿no? Que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de 170 menos 0,042. Todo esto multiplicado por el intervalo, la amplitud, perdón, del intervalo, que es 10. Así tenemos que la desviación estándar es igual a 10 por la raíz cuadrada de 1,658. Seguimos ejecutando. 10, la desviación estándar es igual a 10 por 1,288, lo que nos da un resultado final de la desviación estándar que es igual a 12,9 pulsaciones, ¿no? Bien, entonces ya tenemos ahí la manera como se calcula la desviación estándar con datos agrupados a través del método abreviado, ¿no? Como pueden ver, el resultado fue 12,9 y veamos cuál fue el resultado del método directo. Igual, 12,9. Ya se acuerdan por qué, ¿no? ¿Se acuerdan por qué salen los mismos resultados? Porque se utilizaron los mismos datos. Así es, Milagros, así es, Milagros. Gracias. Claro, como vamos a utilizar la misma información, los mismos datos, tienen que estar los mismos resultados, ¿no? Eso es, también nos sirve para comprobar que nuestros procedimientos están correctos. Bien, si alguien tiene alguna consulta, ¿cómo hemos obtenido estos datos? ¿Alguna duda sobre cómo calcular la desviación estándar por este método? O Doctor, disculpe. sí, Giancarlo, dime. Hubo una parte que se me fue en la red y no entendí dónde salió -3, -2, -1 en la desviación, creo. En la tercera columna. Las desviaciones. Sí. Hoy, pero eso ya lo habíamos visto anteriormente. Esto, ¿no? Sí. ¿No te acordabas?
¿no? O no te acuerdas, mejor dicho. Eso ya lo hemos visto con la media. ¿Te acuerdas cuando hicimos la media también en el método abreviado? Ah, ya. Sí. A ver, ¿cómo es así? A ver, repite. ¿Por qué? A ver. O no te acuerdas. Eh, Sinceramente no me acuerdo, por eso es Ya, que leí ya esa está bien. parte. Está bien, te repito. Está bien, así me gusta que no se queden con la duda. Porque ya en el examen ya no se puede estar dando indicaciones, pues, ¿no? Bien. A ver, Giancarlo, habíamos dicho que las desviaciones se asignan empezando primero por el valor 0 al intervalo de clase que tiene mayor frecuencia. En este caso, el intervalo de clase que tiene mayor frecuencia es el cuarto, 70-79, tiene 86. Entonces, a este intervalo que tiene mayor frecuencia, se le asigna la desviación 0. Y de ahí hacia arriba, vamos asignando valores negativos de orden sucesivo, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, hasta completar los intervalos. Y hacia abajo, valores positivos igualmente sucesivos, 1, 2, 3, hasta completar los intervalos, ¿no? Bien, entonces esa es la manera como se asignan las desviaciones. Ah, ya lo he entendido todo. Todo, disculpe. Y en caso fuera, en este caso son 7, ¿no? 7 intervalos. En el caso que fuera un número par, ¿se Sí, ¿qué puede dar pasa? Que caso? sí, se puede dar clase, por supuesto, claro. Pondría 0 y llegaría menos 1, menos 2. Sí, Pero así veo que igual sí. pues, menos 1, menos 2, menos 3, hasta completar los intervalos. Y hacia abajo, 1, 2, 3. Ahora, si el intervalo es que, por estos son 7, no son 8, con uno más acá abajo, sería 110, 109, ¿no? Perdón, 110, 119. Acá, ¿cuánto sería? ¿Su desviación cuánto sería, Giancarlo? Ah, por inferior, 4. 4, exactamente. Y si fuera arriba, sería Y me falta 30, menos 4. 39, ¿no? ¿Cuánto Sí, sería? menos 4. Menos 4. Así, Ya. ¿no? Bueno, en esta cosa ha coincidido que son 3 hacia arriba y 3 hacia abajo, ¿no? Pueden ser un número par, pueden ser. Y también ha coincidido, por ejemplo, que la frecuencia está en medio, la mayor frecuencia está en el centro, ¿no? Porque a veces puede estar un poco más arriba, un poco más abajo, el de mayor frecuencia. Ah, ya. ¿Ya? Muy bien, doctor. Gracias. Sí, ya, Giancarlo. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? Bien, creo que no hay ninguna otra duda. Entonces, con eso hemos terminado la parte de la desviación estándar. También se le conoce como desviación típica. Ya saben que es la medida de dispersión más importante y la que más se utiliza. Y hemos visto que se calcula primero sin agrupación de datos y luego con datos agrupados en tabla de distribuciones de frecuencias. También hemos visto los dos métodos cómo calcular, el método directo y el método abreviado. Y bueno, si no hay ninguna otra consulta, ninguna otra pregunta, vamos a hacer un break, unos 20 minutos, y regresamos, por favor. Bien, chicos, ya. Ingrid, hacemos unos 20 minutos de break, tómense un cafecito, descansen un poco, relájense, y regresamos en 20. Sí, doctor, está bien. Ya, muy bien. Ya, entonces regresamos en 20 minutos. Tómense, relájense un poco y tómense un cafecito.